¿Qué sucede cuando la adicción se vuelve tan poderosa que la brújula moral de una persona se destruye completamente? Cuando la necesidad de la próxima bebida o la próxima dosis anula cada instinto humano, cada límite social, cada línea que pensamos que nunca podría cruzarse. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en una de las intersecciones más perturbadoras de la psicología criminal: el fenómeno de la violencia serial impulsada por la adicción. Vamos a explorar cómo la dependencia de sustancias puede reconfigurar fundamentalmente el cerebro humano, cómo destruye la inhibición y el razonamiento moral, y por qué entender este patrón es absolutamente crítico tanto para las fuerzas del orden como para los funcionarios de salud pública. Esto no es solo otra historia de crímenes verdaderos. Se trata de entender la neurociencia y la psicología detrás de lo que hace que alguien sea capaz de dañar repetidamente a otros por algo aparentemente tan mundano como su próxima bebida. Y advertencia justa, lo que estamos a punto de discutir se pone oscuro, pero es conocimiento esencial si queremos evitar que estas tragedias vuelvan a suceder. Empecemos entendiendo qué está sucediendo realmente en el cerebro de alguien con trastorno por consumo de alcohol severo, porque sin esta base, nada más de lo que discutamos hoy tendrá sentido completo. Cuando hablamos de adicción a este nivel, no estamos hablando de alguien que bebe demasiado en fiestas o toma una copa de vino cada noche. Estamos hablando de un secuestro completo del sistema de recompensa del cerebro, una alteración fundamental de cómo la persona experimenta la realidad misma. La vía de recompensa del cerebro, mediada principalmente por la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, se altera tan profundamente en la adicción severa que la sustancia efectivamente se vuelve más importante para la supervivencia que la comida, el agua o la seguridad. Los estudios de neuroimagen han demostrado que en alcohólicos crónicos, la corteza prefrontal, que maneja la función ejecutiva, el control de impulsos y el razonamiento moral, muestra actividad significativamente reducida. Mientras tanto, la amígdala, nuestro centro de procesamiento del miedo y las emociones, se vuelve hiperactiva, creando un estado de ansiedad y angustia constante que solo la sustancia puede aliviar temporalmente. Lo que es particularmente relevante para nuestra discusión de hoy es cómo este estado neurológico afecta la toma de decisiones morales. La investigación de instituciones como el Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y Alcoholismo ha demostrado que el abuso crónico de alcohol literalmente reduce la materia gris en las regiones responsables de la empatía, el pensamiento consecuencial y la cognición social. La persona no está simplemente tomando malas decisiones, su cerebro ha cambiado físicamente de maneras que la hacen menos capaz de tomar buenas decisiones. Las vías neuronales que normalmente se activarían al contemplar hacer daño a otros se debilitan, mientras que las vías asociadas con la obtención de la sustancia se fortalecen hasta un grado abrumador. Esto crea lo que los especialistas en adicciones llaman prominencia de incentivos, donde el cerebro adicto asigna una importancia tan exagerada a la sustancia que eclipsa todo lo demás. Imagina que el sistema de alarma de tu cerebro, el que normalmente grita advertencias cuando estás a punto de hacer algo peligroso o inmoral, ha sido casi completamente desconectado. Al mismo tiempo, se ha instalado otro sistema de alarma, uno que se activa constantemente, gritando que necesitas la sustancia ahora mismo y que obtenerla es lo único que importa para tu supervivencia. Ahora examinemos cómo la criminalidad impulsada por la adicción típicamente escala, porque este patrón es notablemente consistente en diferentes casos y diferentes sustancias. La mayoría de las personas con adicción severa no comienzan con violencia, comienzan con lo que podríamos llamar delitos menores, cosas como hurto en tiendas, robo pequeño, emitir cheques sin fondos o robar a miembros de la familia. Estos son crímenes de oportunidad que requieren planificación mínima y confrontación mínima. La persona adicta está buscando el camino de menor resistencia para obtener dinero o la sustancia misma. Pero aquí es donde las cosas se vuelven peligrosas.
A medida que aumenta la tolerancia, la persona necesita más de la sustancia para lograr el mismo efecto. A medida que su adicción se vuelve más obvia para quienes los rodean, sus sistemas de apoyo comienzan a erosionarse. Los miembros de la familia los cortan financieramente, los amigos se distancian, los empleadores los despiden. Las oportunidades fáciles para obtener dinero se secan. Esto crea lo que los criminólogos llaman puntos de presión, momentos en los que el individuo adicto enfrenta una elección: aceptar el síndrome de abstinencia y buscar tratamiento, o escalar a un comportamiento criminal más serio. Para algunos individuos, particularmente aquellos con ciertos rasgos de personalidad o tendencias antisociales preexistentes, este punto de presión lleva a que se cruce un umbral crítico. Pasan del delito contra la propiedad no violento a delitos que involucran confrontación y violencia potencial. Esto podría comenzar con robo a mano armada o invasión de hogar, delitos donde la violencia es amenazada, pero no necesariamente llevada a cabo. Pero una vez que se cruza este umbral, una vez que la persona se ha demostrado a sí misma que es capaz de amenazar a hacer daño para obtener lo que necesita, se ha roto una barrera psicológica. Lo que es particularmente escalofriante sobre la escalada a la violencia depredadora serial es cuán metódica puede volverse. El acto inicial puede ser impulsivo, impulsado por la desesperación y la oportunidad. Pero si ese acto queda impune, si la persona obtiene con éxito lo que necesita y no enfrenta consecuencias inmediatas, el comportamiento se refuerza. Esto es psicología conductual básica, el mismo principio que subyace a todo comportamiento aprendido. El éxito refuerza la acción, haciéndola más probable de repetirse. Con el tiempo, lo que comenzó como un acto desesperado y lleno de ansiedad puede volverse rutinario, incluso mecánico. Entender cómo los delincuentes seriales, impulsados por la adicción, seleccionan a sus víctimas, revela perspectivas perturbadoras sobre el comportamiento depredador en general. Cuando alguien está cometiendo violencia principalmente para financiar una adicción, en lugar de por impulso sádico, su selección de víctimas sigue un patrón diferente al que vemos en otros tipos de delitos seriales. Están buscando lo que los perfiladores criminales llaman objetivos de alta vulnerabilidad, baja resistencia. Esto típicamente significa individuos ancianos, particularmente aquellos que viven solos, aquellos con limitaciones físicas o aquellos que están socialmente aislados. El individuo depredador aprende a identificar marcadores de vulnerabilidad. Una persona anciana luchando con sus bolsas de compras señala debilidad física. Alguien que vive en una propiedad mal mantenida podría indicar aislamiento social o dificultades financieras, sugiriendo que es menos probable que tengan visitantes frecuentes que puedan descubrir un crimen rápidamente. Una persona que es excesivamente confiada o ansiosa por interacción social probablemente ha estado aislada, haciéndola más susceptible a manipulación. Lo que hace esto particularmente efectivo desde la perspectiva del delincuente es que estos individuos vulnerables a menudo tienen justo suficiente efectivo a mano para hacer los objetivos valiosos. Las personas ancianas, especialmente en ciertos países o regiones, a menudo no confían en los bancos o prefieren mantener efectivo fácilmente disponible para gastos diarios. No son lo suficientemente ricos como para tener sistemas de seguridad extensos o para ser revisados frecuentemente por familiares preocupados, pero típicamente tienen unos cientos de dólares en la casa. Para alguien buscando financiar un hábito de bebida diario, esta es exactamente la cantidad que necesitan. Las tácticas de manipulación empleadas revelan una comprensión sofisticada, aunque moralmente en bancarrota, de la psicología social. Al posar como un extraño servicial o un trabajador social, el delincuente explota guiones sociales fundamentales. Nos enseñan desde la infancia a confiar en figuras de autoridad y aceptar ayuda cuando se ofrece. Los individuos ancianos, particularmente aquellos de generaciones que enfatizaban la confianza comunitaria y la cooperación vecinal, son especialmente vulnerables a estos guiones. Cuando alguien ofrece ayuda o se presenta como un oficial ahí para asistir, desencadena respuestas sociales profundamente arraigadas que evitan la precaución normal. Desde una perspectiva de aplicación de la ley, estos casos presentan desafíos extraordinarios que revelan brechas críticas en cómo investigamos y prevenimos crímenes seriales. Uno de los obstáculos más significativos es el sesgo cognitivo en el perfilamiento criminal.
Durante décadas, la abrumadora mayoría de asesinos seriales documentados han sido hombres. Esto ha creado supuestos institucionales de que la violencia serial, particularmente la violencia física brutal, debe ser perpetrada por hombres. Este sesgo puede ser tan fuerte que anula la evidencia contradictoria. Considera la visión de túnel investigativa que puede ocurrir cuando los informes de testigos oculares no coinciden con las expectativas de los investigadores. Cuando múltiples testigos informan haber visto a una mujer cerca de las escenas del crimen, pero los investigadores están convencidos de que el perpetrador debe ser hombre, esos informes se racionalizan en lugar de tomarse al pie de la letra. La teoría de que un delincuente masculino debe estar disfrazándose como mujer parece más plausible para los investigadores sesgados que aceptar que el perpetrador es realmente una mujer. Esto es sesgo de confirmación operando a nivel sistémico, donde la evidencia se interpreta para ajustarse a las teorías existentes en lugar de que las teorías se ajusten para encajar con la evidencia. Los desafíos de evidencia forense en estos casos son igualmente significativos. Las huellas dactilares dejadas en las escenas del crimen solo son útiles si coinciden con huellas ya en el sistema. Si un delincuente nunca ha sido arrestado, nunca se le han tomado huellas para el empleo, nunca sirvió en el ejército, son esencialmente invisibles para las bases de datos de huellas dactilares. Esto crea una clase de delincuentes que pueden operar con una libertad impactante simplemente porque nunca han tenido contacto oficial con el sistema antes. Destaca una limitación fundamental en la investigación forense. Estas herramientas solo pueden identificar a personas que ya son conocidas por el sistema. El problema de fragmentación jurisdiccional agrava estos problemas significativamente. Cuando crímenes similares ocurren en diferentes pueblos o regiones, particularmente en países con bases de datos de aplicación de la ley menos centralizadas, conectar estos crímenes se vuelve extraordinariamente difícil. Cada departamento de policía local podría estar investigando lo que creen que es un incidente aislado, sin saber que el mismo perpetrador está operando en un área geográfica amplia. Los sistemas modernos de bases de datos criminales y protocolos de comunicación entre agencias existen en parte para abordar exactamente este problema, pero no están implementados universalmente, y son tan buenos como la información que se ingresa en ellos. Necesitamos abordar algo que muchas personas encuentran profundamente incómodo: las prácticas de sentencia dispares entre delincuentes masculinos y femeninos. En algunos sistemas legales, las mujeres enfrentan sentencias máximas más bajas que los hombres por crímenes idénticos. Esto no es solo una preocupación teórica o una anomalía aislada. Estamos hablando de marcos legales donde una mujer que comete múltiples asesinatos enfrenta una sentencia máxima de 2 o 2 décadas y media, mientras que un hombre que comete crímenes idénticos podría recibir cadena perpetua o incluso pena capital. Los orígenes de estas estructuras de sentencia dispares son complejos y están enraizados en supuestos históricos sobre género y capacidad criminal. Los marcos legales tradicionales a menudo operaban bajo el supuesto de que las mujeres eran menos capaces de violencia fría y calculada, que la criminalidad femenina era típicamente circunstancial o impulsada por factores emocionales que justificaban una consideración más benevolente. Algunos sistemas legales también incorporaron protecciones paternalistas, viendo a las mujeres como fundamentalmente menos culpables o menos peligrosas que los delincuentes masculinos. Desde una perspectiva de seguridad pública, estas disparidades de sentencia crean serias preocupaciones. Si alguien ha demostrado la capacidad para la violencia depredadora serial, si ha mostrado un patrón de seleccionar víctimas vulnerables y explotarlas metódicamente, ¿su género realmente los hace menos peligrosos o menos merecedores de un castigo proporcional? La reanimación sobre reincidencia y evaluación de riesgo sugiere que los factores que predicen peligrosidad futura, cosas como puntajes de psicopatía, falta de empatía, patrones de comportamiento depredador e incapacidad para formar vínculos sociales normales, no difieren significativamente según el género. También está la cuestión de cómo estas disparidades de sentencia afectan la disuasión. Si los delincuentes potenciales, masculinos o femeninos, saben que las consecuencias de sus acciones se reducen significativamente según el género, ¿esto crea una estructura de incentivos perversa?
La teoría de disuasión en criminología es compleja y controvertida, pero el principio fundamental es que los actores racionales consideran las consecuencias potenciales al decidir si cometer crímenes. Cuando esas consecuencias son dramáticamente diferentes según una característica inmutable, como el género, el sistema de justicia envía un mensaje sobre los crímenes de quién se toman más en serio. Detrás de casi cada caso de violencia serial impulsada por la adicción, hay un rastro de oportunidades de intervención perdidas. Entender estos fracasos es esencial si queremos prevenir casos futuros. Los servicios de salud mental y adicción existen teóricamente en la mayoría de los países desarrollados, pero el acceso a estos servicios a menudo está severamente limitado por obstáculos burocráticos, barreras financieras, estigma social y simple falta de conciencia. Considera cómo se vería una intervención temprana efectiva. Alguien que desarrolla dependencia severa del alcohol típicamente muestra señales de advertencia años antes de que puedan escalar a la violencia. Estas señales incluyen cambios dramáticos de personalidad, inestabilidad financiera, ruptura de relaciones, problemas laborales y creciente aislamiento social. En un sistema ideal, cualquiera de estas banderas desencadenaría el alcance de los servicios sociales, ofreciendo asesoramiento sobre adicciones, evaluación de salud mental y apoyo práctico para la recuperación. Pero nuestros sistemas no funcionan así en la práctica. Los servicios de adicción suelen ser voluntarios, lo que significa que la persona tiene que reconocer su problema y buscar ayuda activamente. Para alguien cuya química cerebral ha sido alterada para priorizar la sustancia por encima de todo, cuya capacidad de introspección y toma de decisiones racionales se ha visto comprometida, la búsqueda voluntaria de tratamiento se vuelve improbable. La intervención obligatoria típicamente solo ocurre después del comportamiento criminal, momento en el cual estamos respondiendo a crímenes en lugar de prevenirlos. Las dinámicas familiares involucradas crean complicaciones adicionales. Los miembros de la familia a menudo reconocen que su ser querido tiene un problema serio, pero enfrentan opciones imposibles. Permitir la adicción, proporcionando dinero o refugio, parece incorrecto, pero cortar completamente a un familiar adicto conlleva su propio peso moral y peligros prácticos. Muchas familias oscilan entre estos polos, a veces apoyando, a veces retirándose, creando un ambiente inconsistente que ni promueve la recuperación ni proporciona consecuencias claras para el comportamiento destructivo. La conciencia y educación comunitaria desempeñan roles cruciales que a menudo subestimamos. Si los vecinos, comerciantes, trabajadores sociales y miembros de la comunidad están capacitados para reconocer la adicción severa y saber cómo reportar preocupaciones u ofrecer ayuda, las oportunidades de intervención aumentan dramáticamente. Pero esto requiere infraestructura de salud pública que trate la adicción como un problema médico y social que requiere respuestas a nivel comunitario, no solo un fracaso individual que requiere castigo. Profundicemos más en los mecanismos psicológicos que permiten a alguien dañar repetidamente a personas inocentes. Esto no se trata de excusar el comportamiento o minimizar la responsabilidad personal. Se trata de entender los procesos cognitivos involucrados para que podamos identificar mejor las señales de advertencia y desarrollar estrategias de prevención más efectivas. La teoría del desapego moral, desarrollada principalmente por el psicólogo Albert Bandura, describe los mecanismos psicológicos que las personas usan para convencerse de que las acciones dañinas son aceptables. Estos mecanismos incluyen la justificación moral, donde la acción dañina se reformula como sirviendo a un bien mayor, el etiquetado eufemístico, donde la acción se describe en términos desinfectados que ocultan su daño, el desplazamiento de responsabilidad, donde la persona se convence de que no tenía elección, y la deshumanización de las víctimas, donde los objetivos se ven como menos que completamente humanos y por lo tanto menos merecedores de consideración moral. En la violencia impulsada por la adicción, todos estos mecanismos pueden operar simultáneamente. La persona adicta podría justificar moralmente sus acciones, convenciéndose de que su necesidad es tan desesperada que cualquier acción para satisfacerla está justificada, esencialmente elevando la adicción a un imperativo de supervivencia que anula otras consideraciones morales.
Podrían usar etiquetado eufemístico, pensando en sus acciones como tomar lo que necesitan, en lugar de robar y asesinar. Podrían desplazar la responsabilidad, culpando la adicción misma en lugar de aceptar la agencia personal, pensando la adicción me hizo hacerlo en lugar de elegí hacer esto. El aspecto de deshumanización es particularmente crucial en los casos seriales. El primer acto de violencia contra otra persona típicamente lleva un peso psicológico enorme. La mayoría de las personas experimentan angustia, culpa y ansiedad significativa después de dañar a alguien, aunque sí obtuvieron lo que querían. Pero si esta respuesta emocional no es suficientemente fuerte para prevenir acciones futuras, algo llamado habituación comienza a ocurrir. Cada acto subsiguiente produce menos angustia emocional. Las víctimas se vuelven menos individualizadas, menos reales como personas, más como obstáculos o recursos para ser explotados. Neurológicamente, este proceso involucra cambios en la corteza cingulada anterior y la ínsula, regiones cerebrales involucradas en la empatía y el procesamiento emocional. Estudios de individuos que cometen actos violentos repetidos muestran una activación reducida en estas regiones cuando se les presentan imágenes o escenarios de otros en distrés. No es que no entiendan cognitivamente que están dañando a personas, es que el peso emocional de ese entendimiento se ha disminuido. Saben intelectualmente que lo que están haciendo está mal, pero no lo sienten con la intensidad que normalmente prevendría tales acciones. Las fuerzas del orden modernas enfrentan un desafío fundamental al identificar a delincuentes seriales temprano en sus carreras criminales: el reconocimiento de patrones a través del ruido. Todos los días, los departamentos de policía lidian con miles de incidentes, informes y crímenes. Distinguir entre incidentes aislados y patrones conectados requiere análisis de datos sofisticado, conocimiento institucional y, a menudo, un grado de suerte. El desafío se magnifica cuando los crímenes cruzan límites jurisdiccionales. Una serie de asesinatos en diferentes pueblos podría parecer incidentes aislados para cada departamento de policía local. Solo cuando alguien conecta estos informes dispares e identifica los elementos comunes, el patrón serial se vuelve aparente. Es por eso que las bases de datos criminales nacionales e internacionales, como VICAP en Estados Unidos, o los sistemas de Interpol internacionalmente, son tan cruciales. Permiten el emparejamiento de patrones a través de jurisdicciones. Pero estos sistemas tienen limitaciones significativas. Requieren que se ingrese información detallada de manera rápida y consistente. Dependen de que los investigadores reconozcan que un crimen local podría ser parte de un patrón más grande y se tomen el tiempo para ingresar esa información en bases de datos compartidas. En departamentos con recursos limitados, donde los oficiales están abrumados con casos inmediatos, este tipo de intercambio de información con visión de futuro puede quedar en el camino. Los aspectos de firma de los crímenes son lo que finalmente permite el emparejamiento de patrones. En casos seriales, los delincuentes típicamente desarrollan métodos consistentes, no porque estén tratando de alejar una tarjeta de presentación, sino porque han encontrado técnicas que funcionan. Establecen rutinas que minimizan su riesgo y maximizan su éxito. Para los investigadores, identificar estas firmas requiere mirar más allá de los elementos obvios de un crimen a los detalles de comportamiento específicos. No solo que las víctimas eran mujeres ancianas, sino que fueron abordadas con pretextos específicos, que la violencia ocurrió en momentos específicos, que se tomaron artículos específicos, que se hicieron intentos específicos para encubrir los crímenes. Si realmente queremos prevenir casos como este, necesitamos reconceptualizar fundamentalmente cómo abordamos la adicción en la sociedad. El paradigma actual, en la mayoría de los lugares, trata la adicción principalmente como un problema de justicia criminal, con opciones de tratamiento ofrecidas principalmente después de que alguien ha sido arrestado. Un enfoque de salud pública invertiría este modelo, tratando la adicción como un problema médico y social que requiere intervención temprana, tratamiento integral y prevención a nivel comunitario. ¿Cómo se vería realmente en la práctica? Primero, detección universal de trastornos por consumo de sustancias en entornos de atención primaria.
Cuando alguien visita a su médico por cualquier razón, las preguntas de detección rutinarias sobre el uso de alcohol y drogas deberían ser tan estándar como verificar la presión arterial. Las detecciones positivas deberían desencadenar referencias inmediatas a especialistas en adicciones, no conferencias o juicios, sino intervención médica real. Segundo, acceso de baja barrera al tratamiento. Ahora mismo, ingresar a programas de tratamiento de adicciones a menudo requiere navegar burocracias complejas, cumplir criterios específicos, esperar semanas o meses para aperturas y a menudo pagar tarifas significativas. Para cuando alguien ingresa exitosamente al tratamiento, su momento de crisis puede haber pasado y su motivación puede haber disminuido. El tratamiento de baja barrera significa acceso el mismo día, papeleo mínimo, servicios gratuitos o de muy bajo costo y múltiples modalidades de tratamiento para satisfacer diferentes necesidades. Tercero, el tratamiento asistido con medicamentos debería estar ampliamente disponible y desestigmatizado. Para el trastorno por consumo de alcohol, medicamentos como la naltrexona, el acamprosato y el disulfiram pueden reducir significativamente los antojos y prevenir las recaídas. Pero estos medicamentos están dramáticamente infrautilizados, en parte por el estigma persistente que ve el tratamiento asistido con medicamentos como simplemente sustituir una sustancia por otra en lugar de reconocerlo como atención médica basada en evidencia. Cuarto, abordar los determinantes sociales que aumenten el riesgo de adicción y previenen la recuperación. La vivienda estable, el empleo, la educación y las conexiones sociales son factores protectores poderosos contra la adicción. Cuando alguien no tiene hogar, está desempleado, aislado y sin esperanza, su riesgo de desarrollar adicción severa aumenta dramáticamente y su capacidad para mantener la recuperación se vuelve casi imposible. La prevención integral requiere abordar estos factores upstream. Necesitamos ser realistas sobre la naturaleza crónica y recurrente de la adicción severa. Esto no es derrotismo, es aceptar la realidad médica para que podamos construir sistemas que la tengan en cuenta. Las tasas de recaída de adicción son comparables a las de otras enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión. Entre el 60 y el 80% de las personas tratadas por adicción severa recaerán en algún momento. Esto no significa que el tratamiento no funcione. Significa que necesitamos sistemas que esperen la recaída y respondan a ella como un evento médico que requiere intervención renovada, no como un fracaso moral que requiere castigo. La base neurológica de la naturaleza crónica de la adicción radica en esos cambios cerebrales a largo plazo que discutimos anteriormente. Incluso después de abstinencia prolongada, las vías neuronales asociadas con la sustancia permanecen alteradas. Las señales ambientales, el estrés, la exposición a la sustancia o incluso fluctuaciones aleatorias en los niveles de neurotransmisores pueden desencadenar antojos intensos que abruman la fuerza de voluntad consciente. Entender esto ayuda a explicar por qué alguien que ha estado sobrio durante meses o incluso años puede repentinamente recaer cuando se expone a desencadenantes específicos. Esto tiene implicaciones críticas para el sistema de justicia criminal. Cuando alguien con historial de delitos impulsados por la adicción completa su sentencia, liberarlos de vuelta a la comunidad sin apoyo intensivo a largo plazo aumenta dramáticamente el riesgo de reincidencia. La intervención efectiva requiere monitoreo continuo, acceso inmediato al tratamiento si los antojos regresan, vivienda y empleo estables y redes de apoyo social. Sin estos, esencialmente estamos preparando a las personas para el fracaso y luego actuamos sorprendidos cuando fallan. No hemos hablado lo suficiente sobre las víctimas en estos casos y esa es una brecha que necesitamos abordar. Entender quién es blanco y por qué importa para la prevención. Los individuos ancianos que viven solos enfrentan riesgos elevados para numerosos tipos de crimen, y estos riesgos se ven agravados por el aislamiento social, la vulnerabilidad física y a menudo la conciencia limitada de las tácticas actuales de estafas y depredación.
Desde un punto de vista de prevención, las intervenciones a nivel comunitario pueden reducir significativamente la vulnerabilidad de los ancianos. Las verificaciones regulares de bienestar por servicios sociales o voluntarios capacitados aseguran que alguien note rápidamente si algo está mal. Programas de vigilancia vecinal enfocados específicamente en residentes ancianos pueden crear redes sociales protectoras. Las soluciones tecnológicas, como sistemas de alerta médica o monitores de hogar inteligente, pueden proporcionar verificaciones de seguridad automatizadas sin requerir intervención humana constante. Pero también necesitamos reconocer las preocupaciones de dignidad y autonomía involucradas. Las personas ancianas no son niños que necesitan supervisión constante. Muchos son mentalmente agudos, físicamente capaces y justificadamente resistentes a ser tratados como indefensos. Las estrategias de prevención necesitan mejorar la seguridad sin infantilizar o restringir la independencia. Este es un balance delicado que requiere involucrar a los propios individuos ancianos en el diseño de programas de seguridad en lugar de imponer soluciones desde afuera. El impacto psicológico en las víctimas sobrevivientes y las familias de quienes fueron asesinados merece atención significativa. Más allá del daño físico inmediato, hay un trauma psicológico profundo al realizar que has sido blanco específico, que alguien en quien confiaste o intentaste ayudar deliberadamente te dañó. Muchas víctimas experimentan ansiedad severa, depresión, trastorno de estrés postraumático y una incapacidad duradera para confiar en otros. Los efectos de onda se extienden a través de familias y comunidades, creando climas de temor y sospecha que erosionan la cohesión social. Lo que hemos explorado hoy va mucho más allá de cualquier caso o individuo único. Hemos examinado cómo la adicción severa puede alterar fundamentalmente el comportamiento humano, cómo los sesgos institucionales pueden cegar a los investigadores ante patrones justo frente a ellos, cómo los sistemas legales luchan con cuestiones de género y justicia proporcional, y cómo nuestro enfoque social hacia la adicción a menudo falla mucho antes de que alguien llegue al punto de la violencia. Las lecciones aquí son complejas e incómodas. Podemos reconocer que la adicción es una condición médica que altera la función cerebral, mientras mantenemos que los individuos retienen responsabilidad moral por sus acciones. Podemos reconocer que la intervención temprana y el tratamiento integral podrían prevenir muchas tragedias, mientras aceptamos que algunas personas cometerán actos terribles independientemente del apoyo disponible. Podemos impulsar enfoques de salud pública basados en evidencia, mientras entendemos que ningún sistema atrapará a todos antes de que causen daño. Si hay una conclusión que quiero que te lleves hoy, es esta. La intersección de adicción, violencia y comportamiento depredador serial no es radiosa o inexplicable. Sigue patrones que podemos identificar, entender y potencialmente interrumpir. Pero hacerlo requiere ir más allá de narrativas simplistas de individuos malos y en lugar examinar la compleja red de neurociencia, psicología, servicios sociales, prácticas de aplicación de la ley e infraestructura de salud pública que previene o habilita estas tragedias. Entender esta complejidad no se trata de excusar nada. Se trata de construir mejores sistemas para proteger a personas vulnerables e intervenir antes de que la adicción destruya no solo la vida de la persona adicta, sino también las vidas de sus víctimas.